predicamos, aleluya, de que tenemos una esperanza. Me preguntaron una vez, ¿no? ¿A dónde vives? Y le dije, o me preguntaron más, ¿de dónde eres? Yo dije, bueno, yo no sé de dónde soy, pero sí sé a dónde voy. Amén. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. Amén. Soy bautista porque he sido bautizado. Soy mormón porque soy santo de los últimos días. Soy testigo de Jehová porque doy testimonio que Jehová estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Soy metodista porque uso los métodos de la palabra de Dios. Soy adventista porque proclamo el séptimo advento. Soy pentecostal porque he recibido el Espíritu Santo. Soy apostólico porque predico y creo en la doctrina de los apóstoles. Entonces, vea ya de donde usted es. De vez en cuando es bueno decir, asustar un testigo de Jehová y decirle que usted es testigo de Jehová. Buena manera de conversar una conversación. O con un mormón, decirle, no, yo soy santo de los últimos días. ¿Ah? Sí. ¿Es bueno Dios? Amén. ¿Qué les parece si abrimos la Biblia al libro de San Lucas? Amén. Ya que el hermano comenzó mi tema esta mañana, pensaba que me iba a robar el sermón. Le voy a dejar que hágame la lectura de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Lucas, el capítulo 18, gloria al Señor, y vamos a estar leyendo en su versículo 34, y de allí vamos a brincarnos a Efesios, el capítulo 1. Okay. Gloria a Dios. Lucas, capítulo, gloria al Señor, 18, y vamos a estar leyendo su versículo 34 en adelante, y cuando ya lo tenga puede decir un fuerte gloria a Dios. Amén. Dice así de la siguiente manera: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y el pueblo dice: en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta porción de la palabra de Dios es quizás una de las porciones de la palabra de Dios que la mayoría, por lo menos de nosotros, hemos oído, o por lo menos de una forma o de otra, porque hasta poesías hacen de esto, hasta himnos hacen de esta porción de la palabra de Dios. Y no solamente himnos hacen, pero también los tres evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, también hablan sobre la misma sanidad de este hombre que estaba ciego. Por eso a mí me da a entender que es bastante importante, porque la palabra de Dios dice que en la boca de 2 o 3 testigos sea establecida la verdad. Pero a veces, aunque haya varios testigos, por causa de no entender las escrituras, la verdad queda ciega. La verdad queda ciega. Se mira, ¿cómo así? Bueno, antes que yo termine, usted va a entender. Pero esta porción es bastante interesante por causa de que si una cosa Jesús hacía era sanar a las personas. Él sanaba y le daba vista,
varios lugares vemos que ciegos fueron tocados por el Señor y ellos recibieron la vista, algunas maneras diferentes que otras. En una ocasión hasta era medio chistoso, porque imagínense usted, cierren todos sus ojos, por favor, cierren todos sus ojos, porque cuando no tenemos vista, solo podemos oír a través de los oídos, ¿verdad? Amén. Pero Jesús se aproximó a uno que estaba necesitando de su vista. Y dice la palabra de Dios de que esto es lo que él escuchó. Gloria a Dios. ¿Qué se imaginaría usted? Y de repente usted, que era ciego, que escuchó algo como un cuspido, siente un barro mojado en sus ojos. ¿Ah? Dios es chistoso, ¿verdad? Amén. Dios, aleluya. Pero Él hace las cosas Él toma lo que no es para hacer lo que Él es. Para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Y en esta porción de Lucas que leímos, esta porción de que Jesús estaba en camino hacia Jerusalén. Amén. El versículo primero que leímos dice que Él, o por lo menos varios versículos antes, habla sobre que Él estaba anunciándole a sus discípulos. Es que les estaba anunciando a sus discípulos que iban a subir a Jerusalén y que en Jerusalén lo iban finalmente a azotar y matar. Y dice el versículo primero que nuestro hermano leyó, que ellos no entendían absolutamente lo que él les estaba explicando. Gloria a Dios. Pero ahí pasa al encuentro con este hombre que estaba ciego, Bartolomeo. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, de que cuando él escuchó que la multitud estaba llegando, quería saber qué era lo que estaba aconteciendo. Recuérdense una cosa, que la vida de una persona ciega es totalmente diferente que la vida de una persona que puede ver. Porque no importa con cuántas palabras usted puede expresarse, jamás usted va a poder expresar a un ciego exactamente lo que usted ve. ¿Cómo es que usted va a explicar a un ciego lo que es la luz? ¿Cómo es que usted va a explicar a un ciego lo que son colores? ¿Cómo es que usted va a explicar a un ciego lo que es cierta imagen que usted puede ver con sus ojos? No puede. Entonces este ciego Bartolomeo estaba sentado en su situación, en su pequeño mundo, intentando subsistir en una vida que se le había dado, que quizás él no la entendía 100%. Pero dice la palabra de Dios que cuando vino esa multitud, y él escuchó esa multitud viniendo, es probable que él quedó excitado e interesado en poder recibir un poco de monedas que alguien le echase, porque cuando venía un grupo grande, obviamente que sería la esperanza de que él iría a ganar un poquito más, porque él no tenía condición de trabajar, él no tenía condición de subsistir solamente a través de aquello que las personas le podían dar. Situación difícil, ¿verdad? Pero dice palabra de Dios de que cuando él escuchó que era Jesús, porque él preguntó, que cuando él escuchó de que era Jesús que estaba pasando, aleluya, la historia cambió. Ahí ya él no estaba interesado en unas extras monedas, pero él comenzó a clamar, dice la palabra de Dios fuertemente: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aliás, él comenzó a usar palabras de la profecía del Viejo Testamento, de que Jesús sería llamado el Hijo de David. Aleluya. Dice que él comenzó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra de Dios dice que el grupo que estaba caminando, acompañando a Jesús, dice de que ellos, los que estaban adelante, comenzaron a callarlo. No hagas ruido, no molestes al maestro, no hagas amoroso ahora, cállate, cállate. Dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a clamar más fuertemente:
él comenzó a clamar más fuertemente: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, yo no sé cuántos estaban con Jesús, no sé, pero parece ser que grandes multitudes lo acompañaban. En cierta ocasión, más de 5,000 solo hombres contados. En una ocasión, más de 4,000 hombres solo contados. Vemos que habían grupos de 70 que él mandó. Finalmente, en el final de los finales, vemos que había un grupo de los 500. Habían grupos que seguían a oír a Jesús. Otros quizás para ver lo que iba a acontecer. Pero cuando este hombre oyó que era Jesús, aleluya, yo no sé, pero yo tengo la conclusión de que este hombre ya había oído hablar de Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que la fama de Jesús corría por todo lado. Que él era conocido por todo lado. Y cuando este hombre oyó, y quizás él había oído de otro ciego que fue curado, quizás él oyó de algún leproso que fue limpiado, quizás él oyó de algún tullido que fue, aleluya, libertado. Quizás él oyó de algún endemoniado que había sido libertado. Quizás él oyó de que Jesús era aquel, aleluya, que sentaba a los niños en su falda y decía: dejad venir a mí, aleluya, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé, pero concluyo yo, aleluya, de que este hombre había oído hablar de Jesús. Y él no iba a dejar el chance pasar, la oportunidad pasar, sin poder, aleluya, aclamar, aleluya, proféticamente, porque es lo que estaba diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios de que Jesús paró. Y cuando él paró, él mandó a la gente que lo estaba callando a él, que lo llamasen a él. Dice la palabra de Dios de que él vino y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Dice la palabra de Dios que él dijo: yo quiero recibir mi vista. Pidió algo de que él no sabía nada de. Pidió querer ver sin saber qué es ver. Pero es probable de que él quería ver por causa de que los demás proclamaban la vista como ser una cosa buena. Es probable que él quería ver por causa de que la gente le hablaba a él: oh, si tú pudieses solamente ver, tú podrías ver ese bello amanecer del sol. Quizás ellos decían: oh, qué bonitas flores, y él no podía ver. Pero él en la verdad no entendía la grande, drástica conversión que iría a acontecer en la vida de él. Pero él estaba dispuesto, aleluya, a que Jesús lo sanase, para que él pudiese entrar de una dimensión de vida a otra dimensión de vida. Digo todo eso para decir lo siguiente. En esta porción de la escritura que nosotros leímos, aunque siempre focalizamos y casi siempre hablamos del ciego Bartolomeo, y cada predicador le da su salsa, cada predicador le da su ritmo, cada predicador, algunos corren para allá y otros para allá. Yo no voy a correr porque si no me desmayo aquí delante. Mi hermano sabe que yo soy espuleta, corredor. Se ve en el cuerpo, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, es que toda porción de la palabra de Dios, toda porción de la palabra de Dios, cada milagro en la palabra de Dios, cada sanidad en la palabra de Dios, cada proverbio en la palabra de Dios, cada ocasión de que Jesús habló, cada parte de la palabra de Dios, de los evangelios, están ocultando lecciones espirituales.
Y no nos debemos quedar simplemente en el lugar del milagro, pero intentar decir, Señor, ¿qué es lo más profundo que tienes a enseñarme aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la lección espiritual que quieres decirme aquí? ¿Qué es lo que en la verdad quieres me enseñar? ¿Por qué? Porque yo no creo que Jesús estaba intentando de impresionarnos que Él podía curar a los ciegos. Yo no creo que Él estaba intentando de impresionarnos que Él podía sanar a un leproso o que Él podía levantar a un muerto. No, yo creo que detrás de todos los milagros, todas las sanidades, todos los proverbios, todo existen lecciones espirituales para que nosotros, la iglesia, podamos crecer y intentar de entender el propósito de Dios en la vida nuestra. Aleluya. En esta porción de que nosotros leímos en esta noche, existen 3 tipos de ciegos. Acabamos de hablar de Bartimeo, era uno de los ciegos. Él era ciego natural. Quería poder ver las cosas naturales. Hoy en día existen personas que ven las cosas naturales, pero no ven las cosas espirituales. Habían 3 tipos. El grupo número 1 eran los discípulos de Jesús. Eran ciegos al propósito de Jesús. Lo leímos ahí, que después que Él explicó que iban a ir a Jerusalén y que Él iba a tener que morir y que Él iba a ser crucificado. No era la primera vez que Él les hablaba de esto, pero dice la palabra de Dios que ellos no entendían. No solamente no entendieron, pero continuaron a no entender. Hasta después de la resurrección, ellos continuaron a no entender. Porque si usted lee los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que todos a nosotros nos gusta el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero usted puede leer y usted ve de que el escritor, aleluya, dice lo siguiente, de que durante 40 días Jesús se apareció predicando el reino de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que los discípulos le preguntaron a Él, ¿cuándo es que el reino de Israel? Hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de Israel. Amén. Dice la palabra de Dios entonces que Él dice, cuando recibiréis el poder del Espíritu Santo, entonces es que ustedes van a entender. Ellos estaban más interesados, por eso Pedro es probable que cargaba una espada, listo para luchar materialmente. Querían un trono, un reino, querían derrotar a los romanos. Pero Jesús no vino a derrotar romanos, aleluya. Él vino a establecer el reino de Dios, aleluya. Los discípulos estaban ciegos al propósito. Imagínense, 3 años y medio y ciegos al propósito de Jesús. Gloria a Dios. El otro grupo que eran los ciegos era el grupo que los seguía. Eran tan ciegos que no veían la necesidad del ciego. Cállate, cállate, no molestes. Ellos no entendían la necesidad del ciego. Ellos eran ciegos a lo que estaba aconteciendo alrededor de ellos. La necesidad del necesitado. Ellos solo querían oír y querían ver, pero no querían participar. Amén. Hoy en día existen 3 tipos de ciegos en la iglesia. Aquellos que no entienden ni ven el propósito de Dios en la vida del ministerio. Gloria a Dios. Que no entienden qué es la verdad la iglesia. Piensan que la iglesia es simplemente un edificio a donde se viene 2 o 3 veces a la semana, donde se dan ofrendas, se canta, se salta, se corre y se va uno para la casa después. Gloria a Dios. No saben que la iglesia es una iglesia predicadora, que la iglesia es una iglesia, aleluya, que está dispuesto a llevar el evangelio de las buenas nuevas a de la salvación.
hay tantos que salvos por tanto tiempo y nunca una vez le han dicho a uno que Jesús salva. Gloria a Dios. Nunca una vez le han dicho a otra persona que Jesús puede librarlos del pecado. Gloria a Dios. Entonces, hermano Dross, pero qué mensaje más triste para ser el primero del año. Yo quiero apoyarlo a usted bien. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo quiero que usted este año de 2017 salga de aquí con el propósito de dejar que Dios haga algo en su vida. Que usted salga de aquí con el propósito de reconocer que usted no es ciego al propósito de Dios. Que usted no es ciego a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en su vida. Oh no, pero yo no tengo nada. ¿Qué puedo yo ofrecer? ¿Qué puedo yo dar? Déjeme decirle una cosa. Poco es mucho en las manos de Dios. Él trabaja con poco. No, pero cuando yo me haga rico, yo voy a dar ofrendas grandes. Él no quiere ofrendas grandes, Él quiere ofrenda de la viuda. Amén. Gloria a Dios. Él no quiere grandes alimentos, Él quiere los 5 pancitos y los 2 pescaditos. Porque en la mano de Dios eso se multiplica. Lo que Él quiere es un corazón dispuesto, un corazón dedicado, un corazón que tenga el corazón de Dios, que tenga el amor de Dios en el corazón de Él. El libro de Efesios. El apóstol Pablo, de que él sabía lo que era pasar por ceguez. Yo creo que Pablo jamás pensó de que un día él iría a ser ciego. Como cada uno de nosotros jamás pensaríamos que un día podríamos ser ciegos. Gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Pablo, queriendo y pensando que él estaba haciendo el propósito de Jehová Dios, salió al encuentro de unos cristianos, pero se encontró con el Cristo. Gloria a Dios. Cuando uno se encuentra con el Cristo, algo puede acontecer. En este caso dice que cayó del caballo. Yo no sé qué altura era, pero dice la palabra de Dios de que quedó ciego. Y él que estaba guiando a un grupo para ir contra, ahora el grupo que él estaba guiando lo tenía que guiar a él. Gloria a Dios. Y este mismo apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios, el primer capítulo, algunos versículos interesantes. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Versículo 18, Efesios el capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Aleluya. Versículos anterior dice lo siguiente: no ceso de dar gracias por vosotros. Eso es Pablo, el interés de que él tenía por las almas que él había conseguido, logrado establecer en el libro de Efesios. No ceso de dar gracias por vosotros, no ceso de orar. Y en la oración de él desea que los ojos de ellos pudiesen entender. Y él no estaba hablando de los ojos míos azules o los tuyos negros o los marrones o los verdes. Él está hablando de ojos espirituales. Gloria a Dios. Y si él habla de ojos espirituales, y si él está hablando de ojos
concluyo yo que es probable de que si se tenían ojos es por causa de que había necesidad de ver. Y si se tenían ojos, concluyo yo también que es probable que si habían ojos, podían esos ojos también ser ojos ciegos. Y por eso Él está gastando tiempo para poder decirle, oiga, yo estoy orando y estoy buscando del Señor y quiero, aleluya, y deseo de que vuestros ojos sean abiertos para el entendimiento, que el Espíritu, aleluya, pueda habitar en ustedes y que la sabiduría y la revelación pueda llegar a vuestros corazones. Amén. Si Él está diciendo esto, es por causa de que en la iglesia existen muchos que son ciegos espirituales. Quiero yo en esta mañana de que nadie aquí sea un ciego espiritual, pero que usted pueda salir de este local hoy y que usted pueda comenzar este nuevo año y decirle al Señor, Señor, ábreme los ojos que yo quiero verte, ábreme los ojos que yo quiero entenderte, ábreme los ojos que yo quiero ver lo que tú quieres para mí. Ábreme los ojos. Jeremías dice que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Gloria a Dios, aleluya. Son sentimientos materiales que dan a entender profundezas espirituales. Hay 5 maneras que usted alimenta su mente. Esas 5 maneras son el olfato, el sabor, el oír, el ver. Los 5 sentidos es como usted alimenta esta mente. Espiritualmente existen sentidos. La palabra de Dios constantemente está usando esos mismos sentidos. Él dice la mano de Dios. Dios no tiene una mano. Amén, gloria a Dios. Pero Él especifica para entender que nosotros debemos ser la mano de Dios. Dice, los ojos de Dios van de allá para acá mirando. No que Él tiene ojos, pero para que nosotros podamos entender. Amén. Para que podamos crecer y entender lo espiritual. La palabra de Dios nos habla una historia en el libro de Rey, Segunda de Reyes, que el hombre de Dios, el profeta, en el capítulo 6, dice que él estaba rodeado por los ejércitos y sus siervos, aquel que lo ayudaba a él salió para dar una vueltita, no sé a qué hacer, pero miró y vio que estaban totalmente rodeados. Y dice la palabra de Dios que se apavoró. Le dice, ay, pobrecito, no, yo creo que si nosotros hubiésemos estado ahí también nos apavorearíamos. Que los ejércitos en aquel tiempo eran poderosos y rodeados todavía. Y vino al profeta y le dijo, ay, 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 Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora es el último día de nuestra existencia. Ya vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? Y el hombre de Dios, no te preocupes. Es bueno seguir a personas que aman a Dios, que tienen Dios, ¿verdad? Porque nos pueden aconsejar, nos pueden levantar, amén, nos pueden llevar a la victoria, aleluya. La palabra de Dios nos lleva a la victoria. Y dice la palabra de Dios de que él comenzó a orar y dice, Señor, ábrele los ojos a este ciego para que él pueda ver, aleluya, que aquellos que están con nosotros son más de que aquellos que están con ellos. ¡Pum! De repente los ojos se abrieron de él y dice que él vio rodeado por ángeles y carretas de fuego, todo, aleluya. Y ahí él vio que la victoria realmente era de ellos. Pero este mismo profeta,
que había pedido que los ojos de su siervo fuesen abiertos. A poco después oró para que el ejército contrario, sus ojos fuesen cerrados. Y ese grande ejército que los estaba mirando con el propósito de vencerlos, de repente quedaron totalmente ciegos. Nosotros tenemos un Dios que puede dar vista aquí y cegar aquí. Y Pablo, él quiere exaltarnos, quiere darnos a entender que si nosotros servimos al Señor, nosotros vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay tres cosas que Pablo habla en este versículo 18 y 19 que son importantes. Aquí podemos ver que los ojos van a ser abiertos, que vamos a tener luz, entendimiento para poder entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y en este año nuevo que está iniciándose, yo le ruego a usted, hermano y hermana, que usted se ponga delante de Dios y le pida a Dios que le abra los ojos para que usted pueda ver el propósito de Dios para su vida. No se preocupe en el hermano que está a su lado. No se preocupe en el ministerio de la iglesia. Preocúpese de pedirle a Dios: Dios, ábreme los ojos del propósito tuyo para mí. Amén. Gloria a Dios. Él continúa y él pide que los ojos sean abiertos para que ellos puedan entender y ver las riquezas de la herencia portugués. Las riquezas de la herencia. Hermanos, cuando sus ojos son abiertos para entender las riquezas de la herencia que Dios ha dejado para su iglesia, aleluya, usted va a vivir una vida de victoria y poder anunciar y proclamar el propósito suyo en este mundo, en esta ciudad a donde usted vaya. Y él también pide que los ojos sean abiertos y que puedan ser alumbrados para poder entender el poder que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Si usted este año ora al Señor y le pide que le abra los ojos al propósito de Él para usted, le abra sus ojos para que usted pueda ver las riquezas que Él tiene para su pueblo, Amén. Gloria a Dios. para que usted pueda abrir sus ojos y ver el poder de Dios. Yo le garanto que esta iglesia va a ser una iglesia mucho más victoriosa en este año que fue el año pasado. Uno de mis versículos favoritos siempre ha sido, lo aprendimos desde chiquillos, de niños: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo siempre he dicho que un vencedor es una cosa, más que un vencedor es otra cosa. Un vencedor es uno que puede decir: yo soy salvo por la sangre de Cristo Jesús. Un más que vencedor es uno que no solamente dice, pero lo demuestra. Fue dicho en el discurso del culto:
la necesidad de leer la Biblia. ¿Lo oyeron? Voy a contradecir la orden, con todo su permiso. Reverendo. Llámenme todo menos reverendo. Ni un lugar en la Biblia dice que la leamos. ¿Ya vieron? ¿Algún versículo que diga lea la Biblia? Eso calcamonía ponen por ahí, lea la Biblia. Dice, escudriñar las Escrituras, porque en ella sabéis que tenéis la vida eterna. Hay una diferencia entre leer y escudriñar. Hay muchos lectores de la Biblia, por eso hay tanta falsificación por ahí, porque en vez de escudriñar, ellos están leyendo. Igual cotorras, repitiendo. Y no mirando la palabra de Dios. Escudriñar, hermanos. Yo prefiero que usted se gaste 10 años escudriñando la palabra de Dios que usted gaste un año leyendo la Biblia. Yo prefiero gastar en 2 o 3, 4 versículos y decir, Señor, ¿qué quieres que me muestres aquí? En este milagro, Señor, ¿qué es lo que quieres que vea? Yo quiero ver más que simplemente una sanidad. Yo quiero ver más que simplemente un milagro. Yo quiero ver más yo quiero ver más profundo. Ábrame los ojos para que yo pueda entender aquello que tú quieres para mí, Señor. ¿Cuántos en esta mañana o esta tarde pueden sinceramente mirar dentro de su mente y su corazón y decir lo siguiente: Señor, yo soy ciego a algunas cosas que la verdad tú quieres para mí? Yo soy ciego, yo hasta tengo miedo, Señor, de ver que quizás tú quieras abrir mis ojos para que yo pueda entender qué es exactamente lo que tú quieres que yo haga. Yo soy ciego y si usted en esta tarde aquí es sincero y usted le pide al Señor, aleluya, en esta tarde dice: Señor, yo quiero que tú me abras los ojos. Que yo no quiero simplemente venir a la iglesia a mendigar. Yo no quiero venir simplemente a la iglesia a sentir, correr y saltar y oír el Espíritu Santo. Yo no quiero oír simplemente un mensaje. Yo quiero ser cambiado por la palabra de Dios. Yo quiero ser transformado por el poder de Dios. Yo quiero que mis ojos sean tan abiertos, aleluya, que tu luz me ilumine y me haga entender. Pero lo que pasa es que, créalo o no, luz duele. Gloria a Dios. Esté usted en un lugar oscuro 100% por varias horas y sálgase al sol y va a ver que usted... Y por eso mucha gente no quiere, porque el Espíritu Santo desea abrirle los ojos para que ellos puedan entender y ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Y usted, ¿por qué? Porque quizás va a reformar su manera de pensar, quizás va a reformar su manera de ver. Y eso puede ser que cause trastornos en su manera de vivir. Pero yo le garanto a usted, si usted deja que la luz del Señor alumbre dentro de su vida y lo transforma a usted, usted verá la gloria de Dios como nunca la ha visto. Vamos a ponernos en pie. Este mensaje no es el tipo de mensaje de saltar y correr, ¿verdad? No, a mí no me preocupa.
Pero sí quiero que usted piense en lo que yo dije. ¿Es usted ciego? ¿Es usted ciega al propósito que Dios tiene en su vida? ¿A las bendiciones que Dios tiene reservada para usted? ¿Ciega al poder de Dios en su vida? A unos años atrás escuché un mensaje de mi hermano que me tocó. No por causa de que no había oído de esa porción de la palabra de Dios, pero era sobre el tema: estas señales seguirán a los que creen. Y después de oírlo a él, concluí y dije, ¿sabe qué? La iglesia no está actuando como debe actuar. En un recinto cerrado saltamos, corremos, nos alegramos, comenzamos cantando esta noche, diciendo de que nunca cesaremos de alabarle, era más o menos la música. Aquí dentro saltamos, corremos, alabamos a Dios. Pero hermanos, lo importante es allá afuera. Sí, Señor, amén. Yo siempre he dicho lo siguiente, que el que sabe que el que verdaderamente puede dar testimonio de que usted es un cristiano, un siervo y un hijo de Dios, es en dos lugares. Uno es sus vecinos, porque sus vecinos lo conocen a usted. No me digan que no, sí lo conocen. Y otro es aquellos que trabajan contigo. Mi pregunta en esta tarde sería la siguiente: si yo voy a sus vecinos, ¿qué es lo que ellos van a decir de su espiritualidad con Dios? Si yo voy a donde usted trabaja, su patrón, ¿qué es lo que va a decir? Ah, no, este viene atrasado. O va a decir, este es un ejemplo. Este de aquí yo le pido 10 minutos más y me los da sin se quejar. Ábrenos nuestros ojos, Señor, para que podamos ver tu propósito, tus riquezas y tu poder. Hay un himno que cantamos, dice: renuévanos, Señor, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.